Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, repasamos y analizamos todo lo que está pasando en el tablero geopolítico, todo el mundo pendiente de Estados Unidos, de esta filtración de chats, algunos hablando incluso de un problema para la seguridad nacional estadounidense con declaraciones en los últimos minutos por parte de Donald Trump y sobre todo, bueno, pues intentando medir cuál va a ser el impacto de esta filtración y sobre todo si va a llevarse por delante o no al asesor de seguridad nacional Mike Waltz. Enseguida les contamos esta información, enseguida también, por cierto, lo analizamos con los mejores expertos, pero también vamos a mirar a las conversaciones en Arabia Saudí, sin conclusión, sin una declaración conjunta firmada por Rusia y por Estados Unidos, con advertencias a Donald Trump. Siguen los ataques, por cierto, instalaciones energéticas en Rusia, también siguen los ataques masivos por parte de Rusia, se habla de cientos de drones, se habla también de un misil balístico, mientras que también tenemos que poner el foco en Europa. Mañana la Comisión Europea va a anunciar un borrador, un plan de acción. Se habla, bueno, de que a partir de ahora los hogares europeos deben asegurar enseres, deben asegurar alimentos para 72 horas. Se habla de un posible ataque cibernético, de crisis climáticas o de una posible guerra en suelo europeo. Las alertas que hemos escuchado en muchas ocasiones en Alemania, en Dinamarca, en los países bálticos, en Francia. También se va a filtrar un documento de este tipo para este verano. Ahora parte desde Bruselas. Enseguida les contamos el mensaje europeo, pero vamos a empezar con las últimas horas. Vamos a empezar mirando a lo que es la noticia del día. El foco, el mundo, como les decíamos, está pendiente de lo que ocurre en Estados Unidos después de que la noche de ayer altos funcionarios estadounidenses, entre los que se incluían el vicepresidente Vance y el secretario de Defensa Hegseth, compartieran accidentalmente detalles clasificados sobre ataques militares de la semana pasada en Yemen con un periodista en un grupo de mensajería no oficial, en una sorprendente violación de la seguridad que ha provocado ira e indignación en Washington. J.D. Vance y Pete Hegseth estaban entre los miembros de un grupo de chat de Signal que discutía los detalles operativos de la acción militar más significativa tomada por el presidente Trump desde que llegó a la Casa Blanca y criticó a los aliados europeos, en este caso J.D. Vance, por aprovecharse de Estados Unidos. Una de las conclusiones de este chat es el desprecio de la administración Trump por Europa. Precisamente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hablado este martes con NBC News sobre las recientes filtraciones que supuestamente revelaron planes de guerra de Estados Unidos. El editor jefe de The Atlantic fue agregado por error al grupo por el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Mike Waltz. Hay primera respuesta, reacción de Donald Trump. Dice que Waltz ha aprendido una lección y es un buen hombre. Añadía que la historia es el único fallo en 2 meses y resultó no ser grave. Ayer también preguntaban a Trump por este tema. Él decidía cargar contra el medio. Esta era la primera respuesta de Trump tras la filtración histórica en Estados Unidos. Discussing very sensitive material through Signal and included an Atlantic reporter for that. What is your response to that? I don't know anything about it. I'm not a big fan of the Atlantic. To me, it's a magazine that's going out of business. I think it's not much of a magazine, but I know nothing about it. You're saying that they had what? They were using Signal to coordinate on sensitive materials and having to do with what? Having to do with what? What were they talking about? With the Houthis. The Houthis, you mean the attack on the Houthis? Right. Well, it couldn't have been very effective because the attack was very effective. I can tell you that. I don't know anything about it. You're telling me about it for the first time. Anybody else? This announcement on Monday. Is this a blueprint for you for other automakers? La actualidad que también pasa por Arabia Saudita, por estas conversaciones entre Rusia y Estados Unidos, hablan de más de 12 horas, y por cierto era el turno de Ucrania, mientras el primer vicepresidente del Comité de Defensa y Seguridad del Consejo de la Federación Rusa, Vladimir Chisov, ha declarado este martes que la posición de Ucrania ha impedido la adopción de la declaración conjunta de Estados Unidos y Rusia tras la conclusión de la reunión entre ambas delegaciones en Riad. Decía el hecho de que se reunieran durante 12 horas y pareciera que acordaran una declaración conjunta que, sin embargo, no fue adoptada debido a la posición de Ucrania. También es muy característico y sintomático. Al mismo tiempo, Chisov calificaba las conversaciones como positivas, pero no reveló detalles sobre los temas discutidos. Decía que el mero hecho de que se haya producido este diálogo constituye un eslabón más en la cadena ruso-estadounidense.
También miramos a Europa. Les contamos el borrador que se ha filtrado sobre la Comisión Europea. Dice que Europa debe prepararse para una potencial guerra, también para ciberataques, pandemias y los terribles efectos de la crisis climática. Es lo que advierte la Comisión Europea, con un tablero geopolítico en ebullición y en plena carrera para rearme ante la amenaza de Rusia, con el temor a quedarse sin el paraguas de seguridad de Estados Unidos y ante un número cada vez más creciente de desastres naturales. Bruselas pide que todos los hogares europeos tengan reservas de agua, medicamentos, baterías y alimentos para subsistir 72 horas sin ayuda externa en caso de crisis. Es una directriz precisamente de una estrategia de preparación de la Unión Europea que va a presentar el Ejecutivo Comunitario este miércoles. Un plan para tiempos de crisis, dice el borrador. Debemos prepararnos para incidentes y crisis intersectoriales a gran escala, incluida la opción de agresión armada que afecten a uno o más Estados miembros. Es lo que apunta el borrador del documento al que accedía El País, en el que la Comisión va a explicar que dará directrices a los Estados miembros para trazar los preparativos para que la población pueda afrontar con recursos esos primeros 3 días clave, dice, en un contexto de aumento de los riesgos naturales y antropogénicos y de deterioro de las perspectivas de seguridad para Europa. Es urgente que la Unión Europea y sus Estados miembros refuercen su preparación, es lo que apunta el borrador de la estrategia, que todavía está en discusión y podría experimentar algunos cambios. Añade el documento, la preparación y la resiliencia de Europa frente a la violencia armada podrían ponerse a prueba en el futuro. El tono, el escenario que describe la nueva estrategia europea y las medidas que plantea son las de una sociedad a punto de entrar en emergencia militar o climática. Bruselas plantea 30 acciones clave, desde esa preparación civil en caso de emergencia a elementos más técnicos como maniobras conjuntas y cursos especializados para jóvenes y adultos. Bruselas manda este mensaje, alerta, asusta también a los ciudadanos europeos. Pendientes del mensaje de Bruselas, mirando también a la filtración histórica en Estados Unidos, las conversaciones en Arabia Saudí, llega el momento del análisis de los expertos y tenemos con nosotros a Eduardo Irastorza, profesor en OBS Business School. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. También tenemos con nosotros a Emiliano, profesor de ICADE, de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. ¿Qué tal, Emiliano? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, compartir, Eduardo. Pues un día con muchas cosas que comentar. Sé que estoy deseando comentar este borrador de la Unión Europea, pero si os parece empezamos por Estados Unidos. Emiliano, empezamos contigo, con este escándalo que se ha vivido en las últimas horas, con esta filtración de planes de guerra con Gesed, es decir, con el jefe del Pentágono, con el vicepresidente J.D. Vance, despreciando totalmente a Europa y sobre todo pues con un hombre que ahora ve cómo peligra su trabajo, con Mike Waltz, el asesor de seguridad nacional. La ha respaldado Donald Trump, pero no sé si se puede fiar después de esta filtración histórica. Emiliano, ¿cómo valoras lo que ha pasado en Estados Unidos? Pues que si estuviéramos en una situación de gobierno normal, a todos estos altos funcionarios se les tendría que aplicar la ley de documentos oficiales de espionaje por utilizar canales que no son los oportunos para tratar información confidencial o secreta. ¿Qué es lo que ocurre? Que como no estamos en esa tesitura, puesto que al señor Trump se le dio casi una inmunidad de rey absoluto y eso es extensivo probablemente a todos sus altos funcionarios, pues hacen lo que quieren y demuestran una gestión pues infantil, inmadura y peligrosa, y quizás los patéticos sean ellos y no los europeos cuando hacen este tipo de intercambio de información, ya no por introducir al periodista, sino por utilizar un canal que, si bien está encriptado, pues todos los servicios secretos tienen herramientas y software de primera línea para desenmascarar o quitar esa encriptación y, por lo tanto, obtener información sobre todos los detalles de los bombardeos a los hutis en Yemen. Y adicionalmente a esto, no están, bueno, entra dentro de esa gestión tan peculiar que ni siquiera se puede llamar ni transaccional ni de negocios, porque ahora se dedican a negar todo e incluso a convertir en el objetivo y la diana al editor del Atlantic, el señor Goldberg, sino lo que nos debemos preocupar de esa información que aparece ahí, que ha sido filtrada, es la visión que tienen de Europa. O sea, ya si teníamos dudas, ya debe desaparecer las dudas, porque obviamente el vicepresidente nos tiene en su diana, haciendo comentarios absolutamente improcedentes, suponiéndose que es el señor encargado de representar internacionalmente al gobierno de Estados Unidos, diciendo que si tenemos que pagar
los bombardeos a los hutis, porque eso favorecería a la economía europea, puesto que acabarían con el cubo con la botella que supone los bombardeos del canal de Suez, y adicionalmente con la confirmación del señor Herzog, secretario de Defensa, sobre la opinión que tienen con los europeos. Y adicionalmente a esto, tanto Reino Unido como en su momento Holanda, que participan en esas operaciones, deberían estar muy preocupados, porque, entre otras cosas, será sin previo aviso a los aliados europeos. Es decir, nos toman como si fuésemos marionetas suyas, donde nos pueden quitar, poner, pedirnos que paguemos la factura de Ucrania. Me imagino que luego vendrá, también debemos pagar el resort del señor Trump en Gaza, y ahora pues también supuestamente nos van a cobrar por esa defensa del paso por el estrecho del canal de Suez para garantizar el tráfico marítimo internacional, y que ellos no tienen ese problema pues porque ellos tienen el canal de Panamá, y de ahí su obsesión por hacerse con el control de nuevo del canal de Panamá. Es decir, sinceramente, otra muestra más de la falta de profesionalidad, visión y de defensa de los propios intereses norteamericanos, donde la sociedad norteamericana debería estar rebelándose ante esta prepotencia en la gestión de los asuntos y desmintiendo lo que ya es una realidad, porque están ahí los documentos, el señor Goldberg ya ha hecho intervenciones y, por lo tanto, pues no se trata de que han sido robados o que han sido objeto de filtraciones de manera inapropiada. Es decir, bueno, en la misma línea que ya hizo Trump cuando se llevó papeles clasificados a su residencia Mar-a-Lago o compartió información confidencial con los rusos, con el embajador ruso en Estados Unidos. Es decir, un despropósito, y que los europeos debemos que despertar de manera inmediata y tomar las medidas necesarias para buscar otro tipo de alianzas que no sea con este gobierno. Bueno, pues como dice Emiliano, queda muy claro que la administración Trump desprecia a Europa, sobre todo J.D. Vance. También veíamos mensajes en este sentido por parte del jefe del Pentágono, Pete Hegseth, pero ahora lo que está en tela de juicio, lo que está en duda es la seguridad nacional de Estados Unidos. Eduardo, te quiero preguntar por esto. ¿Cómo puede afectar a Donald Trump y si crees que va a tomar alguna decisión? Porque esto es muy grave, ¿no? No sé si hay algún precedente tampoco de este tipo. Desgraciadamente sí hay un precedente, ¿eh? Me acuerdo cuando estudiaba la carrera me hablaba de ello, un profesor excelente que tenía. Y ese precedente fue durante la guerra de Vietnam, en donde en una sala, creo recordar, de la Casa Blanca, se recibió a la prensa y habían dejado los planos de una anterior reunión en la que se veían perfectamente las zonas de bombardeo que había identificado la Fuerza Aérea de Estados Unidos, ¿no?, para los próximos meses. En aquel momento la solución fue requisar todos los carretes de todos los periodistas, porque les estaban diciendo justo lo contrario, que no iba a pasar nada de aquello. Bueno, ese es un precedente. No recuerdo muy bien si es de la época de Johnson o de Kennedy, pero sí sé que esa situación se dio y se recogieron los carretes y fin de la fiesta. Si esto le va a afectar a Trump, hombre, Trump va a tratar de todas las maneras de que no le afecte a él, ¿no? Si alguien tiene, la vieja frase de alguien tiene que hacerse responsable de esto y no soy yo, pues la podremos escuchar. Desde luego, lo ha señalado Emiliano, una falta de profesionalidad, un infantilismo tremendo, el utilizar canales vulnerables de comunicación para comentarios de este nivel, ¿no? De este nivel de confianza a la hora de plantear las cosas tal como las piensan y no tal y como las dicen. También hay otro precedente de esto. Yo recuerdo cuando se realizó la intervención para acabar con Obama, pues por las redes sociales uno de los militares que intervenía en esta operación dijo, estamos de camino por la noche y creo que vamos a cargarnos a alguien muy importante, ¿no? Pues ya ocurrió. De hecho, los ejércitos, los marines, por ejemplo, no pueden estar en cualquier red social, está controlado su teléfono. Muchos cuerpos del ejército en muchos países también tienen restringido el acceso a las redes sociales, ¿no? Por algo será, por algo será. El responsable de seguridad y defensa debería dimitir, esto es obvio, ¿no? Por mucho que lo ratifique, a mí me recuerda un poco cuando sale el presidente de un equipo de fútbol ratificando al entrenador y a los 2 días presenta por su propia iniciativa la dimisión, ¿no? Vaya, ¿qué ha pasado, no? Yo creo que eso es lo más probable que ocurra. Si no, pues no estaría siendo ni el presidente de Estados Unidos ni Trump. ¿Por qué?
porque el presidente de Estados Unidos no puede admitir un tipo de error de este calibre, y Trump no puede, no está en su ADN el mantener a una persona que le ha fallado mucho tiempo, como demostró en la anterior administración. Por otro lado, la información que se ha sacado, también hay precedentes. Suez, con Anthony Eden y Francia intentaron defender la propiedad, que era suya, frente a la nacionalización de Nasser, ¿no? Y con la ayuda de Israel, que fue la primera vez que se enfrascó en una guerra contra su vecino del Nilo, ¿no? Y en aquel momento Estados Unidos mandó parar, ¿no? Como dice la canción cubana, mandó parar y se acabó lo que se daba, el canal para los egipcios, ¿no? Para los egipcios, lógicamente, con la colaboración de Estados Unidos. Ahí ya nos dijeron los europeos que no tenéis política exterior al margen de la mía, ¿no? En estos comentarios lo que hemos visto es que incluso se permiten dictar cuál es la política exterior de Europa. Yo creo que alguien debería dar un golpe sobre la mesa y decir, basta ya, ¿no? Basta ya. Digo en Europa, ¿eh? O sea, estos van a decidir dónde nos tenemos que meter. Tenemos que ser fuerza de interposición en Ucrania. Tenemos que pagar la cuenta mientras tú te llevas las tierras raras. Tenemos que meternos en el tema de Suez para defender tu resort en Gaza. Tenemos que estar en todas estas partes. ¿Cuándo nos lo vas a decir? ¿O lo vas a decir en Twitter? ¿O qué va a pasar? Es todo una falta de rigor diplomático, político y profesional tremendo, ¿no? Más comprensible con un comercial, que es el perfil que tiene Trump, que con un presidente de la nación, insisto, más poderosa de la Tierra, ¿no? Y la nueva situación que está llevando a aquellas tres grandes actores y el resto repartirse un poco el pastel entre China, Rusia y Estados Unidos y zonas de influencia, que es a lo que parece que está abocado el futuro geopolítico mundial, pues nosotros somos uno más. Europa es el comparsa y, sinceramente, yo creo que hay dos maneras. El otro día lo comentaba con una persona muy inteligente, ¿no? Hay dos maneras de unir a la gente. Detrás de una bandera, un ideal, o por miedo. Yo creo que el miedo a que nuestro aliado no esté ahí cubriéndonos las espaldas, más el miedo que puede suponer un conflicto, pues es para hacérselo ver y realmente empezar a tomar en serio que tenemos que tener una fuerza defensiva, digo, o sea, que no nos metan sus aventuras militares del extranjero, Estados Unidos, y por lo tanto el futuro de la OTAN está en entredicho, creíble, absolutamente creíble, y no basada en la seguridad, ¿no? Se está hablando mucho de seguridad, pues que vamos a destinar parte de ese incremento de la defensa a dar alimentos a la gente para 72 horas, o a que tengan un sistema de alarma de luces, o a que... Es un concepto muy ambiguo. Tenemos que hablar de defensas y de armas. En eso es en lo que hay que gastárselo. No en que las carreteras... Es que para huir tenemos que mejorar las carreteras y eso va contra el presupuesto de seguridad. Bueno, defensa. Hablemos de defensa de una vez por todas en Europa. Sergio. Bueno, pues ahora miramos a Europa, se está hablando y mucho de defensa, se está hablando ahora también, bueno, pues de estos mensajes que enseguida vamos a comentar que, bueno, de alguna forma alertan o de alguna forma intentan advertir a los ciudadanos europeos. Ahora, si os parece, miramos a este borrador que se ha publicado de la Comisión Europea, pero antes os quiero preguntar también por las conversaciones en Arabia Saudí. Se está hablando de retomar el acuerdo del Mar Negro, que terminó hace más o menos un par de años. Se está hablando también, después de 12 horas, de que no hay ningún tipo de acuerdo, no hay una declaración conjunta. Emiliano, te quiero preguntar por esto. ¿Se están alargando estas negociaciones? ¿Se están rompiendo? Porque ayer contábamos que Trump está cada vez más enfadado, ¿no? Porque los ataques ya no es que continúen, sino que parece que van escalando, ¿no? Parece que Trump no es capaz de solucionar el conflicto. Sergio, si me permites, no te quiero boicotear, ¿no?, el orden, pero que quisiera añadir algo respecto al tema de las consecuencias dentro de la administración Trump, porque fíjate, no solamente ya ha salido defendiendo el señor Trump a Mike Waltz, sino que ahora mismo se está produciendo la intervención en el Senado, en la Comisión de Inteligencia, donde está Gabbard y Radcliffe,
Y en cualquier país normal o en cualquier, antes del gobierno del señor Trump, se hubiera producido una investigación por parte del FBI. El Departamento de Justicia también hubiera iniciado, si fuera independiente, otra investigación. ¿Y qué va a ocurrir? Nada. Y lo peor de todo es que Mike Johnson, el líder mayoritario republicano, sale y se encoge de hombros ante esta situación que afecta a la seguridad nacional. Es decir, cuando quieren son intratables con su concepto de seguridad nacional. Ahora, esto que es gravísimo, no pasa nada. Ha sido simplemente un error del señor Wolf que debe enmendarse porque, pobrecito, es muy buena persona, pero se ha equivocado. Entonces, es decir, esto lo que demuestra es una descomposición de la democracia norteamericana, del check and balance famoso, y que van a hacer lo que quieran. Por lo tanto, de nuevo, insisto, debemos estar muy atentos a los siguientes pasos y, como mencionaba Eduardo, tenemos que tomar acciones como europeos, y no solamente los europeos, sino también otros países, porque estamos hablando también de Centroamérica, hablaremos también de Sudamérica, porque el señor Trump acaba de decir también que todos aquellos que importen petróleo de Venezuela, y eso incluye a la sección española, va a subir a España el 25%. Es decir, que como ves está ya dirigiendo su imperio internacional como quiere y cuando quiere. Entonces creo que debemos reaccionar. Y en cuanto a tu pregunta sobre el tema de la falta de comunicación, pues yo deduzco que obviamente este acuerdo que supuestamente debería haberse, o declaración conjunta que se debería haber producido, pues denota claramente que hay alguna parte de lo que han acordado entre Estados Unidos y Rusia que es inaceptable por parte de Ucrania. Sí. Y cuando saca el tema del Mar Negro, lo preocupante es que la idea, el objetivo que tiene el señor Putin es que Odessa debe formar parte del territorio también ruso. Con lo cual, ¿por qué? Porque precisamente lo que quiere es, ya tiene el Mar Azov con la ocupación de las provincias de Jersón, Donetsk, Luhansk, ya tiene el Mar Negro, que es aguas interiores rusas, y lo que quiere es, pues casi compartirlo con Turquía y básicamente hacerse también con el control del Mar Negro de forma absoluta, eliminando cualquier posibilidad de que se utilice Odessa como puerto de entrada y salida del trigo que compite con el ruso desde el punto de vista de ese comercio de granos. Entonces, yo creo que lo que denota es que no es inaceptable por parte de Ucrania, y entonces ahora, de nuevo, ¿quién es la mala? La que es contraria, pues parece ser que es Ucrania y no Rusia, que está de acuerdo en hacer esa declaración conjunta junto a Estados Unidos. Y, por supuesto, está de nuevo la cuestión que los europeos ni sabemos ni conocemos los detalles de lo que supuestamente esa declaración conjunta alcanzada en Arabia Saudí implica para nosotros. Porque, de nuevo, vuelvo a insistir, los norteamericanos, si llegan a ese acuerdo con Rusia y se firma el cese al fuego, quien va a reconstruir y va a poner dinero, y en su caso, si no hacemos caso ni a Rusia ni a Estados Unidos, tropas europeas sobre el terreno en Ucrania de interposición. Entonces, algo deberemos saber de esas declaraciones conjuntas. Es que lo lógico, en cualquier mentalidad diplomática, es que los europeos estuviéramos ahí con una voz, una representación, con la señora Kallas, que es la alta representante, pero que sepamos de qué están hablando y qué están negociando y que le están pidiendo que sacrifique Ucrania. Porque es inaceptable, porque ya digo que vamos a pagar la factura. Bueno, pues precisamente ya que estamos hablando de esta señal que comentaba ahora Emiliano, esta comparecencia, esta testificación ante el Senado de la directora de inteligencia, también del FBI, vamos con una última hora en este sentido, y es que según se está comentando en este comité de inteligencia ante el Senado, Rusia, según dice Estados Unidos, estaría desarrollando un satélite para transportar armas nucleares. Un informe de inteligencia estadounidense ha revelado que Rusia estaría desarrollando un nuevo sistema satelital con capacidad para desplegar armas nucleares. Según indica este martes, el informe de evaluación anual de amenazas de Estados Unidos dice que entre los acontecimientos más preocupantes de Rusia se encuentra un nuevo satélite que pretende portar un arma nuclear como arma antisatélite, lo que viola, dice, el derecho internacional de larga duración contra este tipo de actividad y pone en peligro la economía estadounidense y mundial. Durante la sesión, la directora del DNI, Tulsi Gabbard, el director del FBI, Cass Patel, el director de la CIA, John Ratcliffe, y otros funcionarios de seguridad testifican sobre las amenazas mundiales ante el Comité de Inteligencia del Senado. Pueden seguir precisamente la señal de esta comparecencia en nuestro canal de YouTube en paralelo, pero uno de los primeros titulares que nos está dejando es que, según apunta este Comité de Inteligencia estadounidense, Rusia estaría desarrollando un satélite para transportar armas nucleares. Pendientes de todo lo que acontezca en este comité, en esta comparecencia, Eduardo, te quiero preguntar precisamente por esto, por Rusia y Estados Unidos. Parece que cada vez está más complicada la negociación. Cada vez está más complicada.
Y quien tiene la sartén por el mango es Rusia, porque Rusia es ahora quien decide los tiempos. Trump cometió un enorme error cuando reconoció, después de hablar con Putin, que la responsabilidad de la guerra de Ucrania no era totalmente rusa. Ya no te puedes desdecir. Esto ya no es quito un arancel, pongo un arancel, ahora es un 20, ahora es un 25. O sea, esto es... No, antes sí, estos son mis principios y quieren, pues tengo más, ¿no? Como decía Groucho Marx. No es lo mismo la política que una guerra arancelaria, ¿no? O sea, tú dices, he reconocido el papel de otras naciones en el inicio del conflicto, Ucrania en concreto, ¿vale? Zelensky, la verdad es que te debías haber quedado quieto en los acuerdos de Minsk de 2014, ahora esas provincias serían tuyas, aunque fueran autónomas y tal. Bueno, pues de todo eso se ha hablado. Tanto Estados Unidos como Rusia, como China, están en otra división. Es otra división. O sea, ellos son los que pueden pensar en qué va a ser el futuro. Y el resto tenemos que estar pendientes de saberlo, y en todas las latitudes, ¿eh? ¿Por qué digo esto? La primera guerra de las galaxias la ganó Reagan y trajo consigo que se cayera el telón de acero y absolutamente todo. O sea, eso fue un pulso a ver quién aguanta más, una guerra de desgaste. Rusia, sin ser una supereconomía, sí tiene muy claro sus preferencias y sabe que la disuasión nuclear ha sido la clave de su poder en todo este tiempo. Ha desarrollado misiles hipersónicos, como los que tiró sin nada dentro en Ucrania para advertir, ¿no? Cuidadito que vamos, esto ya no lo paras, ¿no? Si ya hablamos de la estrella de la muerte, flotando sobre nosotros, que es el paso que se está dando, ¿no? Y que al final estarán flotando por ahí una serie de naves y decidirán qué pasa en el planeta Tierra, ¿no? Pues es para hacérselo ver y preocuparse muchísimo. Armas nucleares, perfecto, devastación total. Pero también me preocupa mucho más que tengan satélites que colapsen las comunicaciones, de repente vacíen las cuentas bancarias de todo el mundo occidental, detengan las bolsas, es decir, lleguen al colapso. Yo he llegado a la conclusión, y esto lo he compartido con algunos militares, que romper y matar ya es de pobres, es de guerra de pobres. O sea, ¿para qué vas a romper algo que puedes quedarte con ello haciéndolo colapsar? Haciéndolo colapsar. Yo necesito que París arda. Yo lo que necesito es que se colapse, se rinda y sea para mí. Y por ahí van a ir los tiros, sobre todo, ¿no? Nunca mejor dicho lo de los tiros. Creo que Estados Unidos, como te decía, China y Rusia están en otra historia, y Estados Unidos se ha dado cuenta que para su guerra inevitable con China, porque tarde o temprano llegará, serán 5, 10, los años que sean, pero todas las naciones hegemónicas que han retado a otra, al final se acaban enfrentando. Esto miramos atrás en la historia y siempre es así. Es que siempre ha sido así. Esto es como el cocodrilo en el Nilo que reta al macho alfa para ser macho alfa. O sea, tú no puedes ser macho alfa sin pasar por la violencia. Eso está en la condición humana, eso está en la historia política. No van a ceder, para ti Oriente Medio, para ti Asia, para ti sí. No, es que la verdad es que, joder, es más grande que yo. No, hay una batalla pendiente. Y en esa batalla pendiente, Estados Unidos, ya lo decía Zbigniew Brzezinski, necesita de la colaboración rusa. Porque como se señalaba en este canal, muy, muy inteligentemente por parte de un embajador que colabora con vosotros, hay una verdadera emigración china hacia Siberia. Es decir, tarde o temprano van a reclamar su espacio vital. China es muy grande, pero tiene mucho desierto. Y poco a poco esos conflictos irán en incremento. Y Rusia, lo que tiene que hacer, lo que está intentando hacer Trump, es hacer que Putin mire hacia el frente en la misma dirección que él. De ahí que lo necesite para frenar la ruta del Ártico, y por eso Trump también quiere Groenlandia para acabar de cerrarlo, y Canadá, porque es que se ahorra de 45 a 25 días cualquier barco, en vez de pasar por Suez, que pase por el Ártico chino, hablamos. Incluso China ya está adaptando sus puertos del norte para esa ruta, para destinar por ahí todas las infraestructuras de trenes, de transporte y tal, para que vayan por el Polo Norte, ¿no?
que tampoco es tan difícil con la nueva tecnología de atravesar y con el famoso cambio climático, ¿no? Que, por cierto, es otro de los aspectos en donde estará incluido el concepto de seguridad. En vez de gastarnos en armas, es que el sol nos está produciendo no sé qué, nos salen pecas, ¿no? Entonces yo creo que Rusia y Estados Unidos, como suelen decir algunos, están condenados a entenderse, porque realmente su gran rival es China, ¿no? Y al final, pues bueno, pues eso significa que Estados Unidos tendrá que darle algunos huesos que roer a Rusia como resultado de ese acuerdo, ¿no? Y ¿por qué no? Va a ser parte de Europa otra vez, ¿no? Bueno, pues pendientes del choque entre Rusia, Estados Unidos y China, este mundo tripolar del que mucha gente está hablando ya, os quiero preguntar por la mesa de los niños, os quiero preguntar por Europa. Mañana tenemos una cita clave con, bueno, este mensaje desde Bruselas. Mañana la Comisión Europea va, pues, precisamente a presentar el borrador de que le venimos informando desde esta mañana, hablando, bueno, pues de una emergencia climática, de una guerra en suelo europeo y sobre todo, pues advirtiendo a los ciudadanos europeos. Dice que deben acumular medicamentos, alimentos, pilas, baterías, bueno, pues lo necesario para las primeras 72 horas. Habla, bueno, pues de un momento muy complicado para Europa. Emiliano, ¿cómo valoras este borrador que se ha filtrado y sobre todo cómo crees que lo van a tomar los ciudadanos europeos? No sé si es bueno asustar de esta forma a la gente o si tiene un motivo o si tú piensas que es algo positivo. Bueno, yo pienso que es algo normal. Cuando se hace una estrategia securitaria, uno tiene que contemplar diferentes escenarios, diferentes posibilidades y tiene también que ver qué va a hacer con la población, porque todo ataque o toda situación de desastre climático puede afectar a las cadenas de suministro, y si las cadenas de suministro no funcionan, los almacenes se desaparece todo el avituallamiento y, por lo tanto, pues hay que tener una cierta previsión de un mínimo necesario para poder aguantar esas 72 horas, mientras en su caso reaccionarían los gobiernos o los líderes de esa mesa de niños en la que estamos sentados actualmente. Y por lo tanto, bueno, yo no le daría mucha importancia. ¿Te acuerdas también que creo que fue el año pasado el gobierno británico también emitió una señal, y no sea de los europeos salgamos un poco de la burbuja en la que hemos vivido, donde todo era maravilloso, teníamos un estado de bienestar fantástico, no teníamos ninguna amenaza real y efectiva, todo lo dejábamos en manos de la diplomacia, pero este tiempo ya ha pasado y el problema es que nos ha cogido totalmente con el pie cambiado. Por lo tanto, a partir de ahora tendremos que ser conscientes y especialmente creo que hay que hacer una labor, digamos, de pedagógica y de sensibilización con los países del sur. Y estoy hablando de los españoles, de los italianos, porque como vemos a Rusia tan lejos, pues no entendemos que eso a nosotros ni nos va ni nos viene, y nos viene, y mucho. Por lo tanto, debemos tener esa visión estratégica como ciudadanos europeos en su conjunto, aunque los más amenazados sean los de las repúblicas bálticas y también Polonia. Pero todos de manera conjunta debemos reaccionar. Entonces, que se prevean estos escenarios, que propongan o prevean la posibilidad de que tenemos que tener un mínimo para aguantar las primeras 72 horas de un apagón X o de un ataque cibernético que nos deje sin las infraestructuras. Recordar que un solo incendio en el aeropuerto de Heathrow, mira lo que ha provocado, porque solo tenían un alimentador eléctrico. Entonces, pues eso, fíjate qué fácil sería para los servicios secretos de un tercer país, por no poner nombres, venir a los diferentes aeropuertos que son hub en Europa y quemar esos suministros eléctricos, cuando solamente hay uno que suministra todo el aeropuerto. Imaginaos el caos que se produciría. Pues ante esta situación hay que preverlo y, sobre todo, como dice Eduardo, si es que ya no hace falta hombres ni tanques, si lo que hace falta es buenos ingenieros en sistemas informáticos que sepan mucho de programación, y con la ciberguerra pues ya se pueden hacer con todo el sistema, bloquear bancos, hacer que quiebren países y generar pues una situación de alarma. Entonces, no me parece mal que prevean esos escenarios y luego que adopten medidas específicas, sobre todo para evitarlo, porque no me sirve de nada haga un informe de 100 páginas con 50 medidas que has dicho que están en ese borrador filtrado, si luego no se adoptan las medidas necesarias para no llegar a ese extremo. Es decir, es que hay que hacer una acción preventiva, proactiva. Es decir, antes de que lleguen esos escenarios, dotarnos de los medios necesarios.
Entonces, bueno, pues creo que es bueno concienciar, que convencer a la opinión pública que hay un serio peligro que por un lado o por otro nos explote de alguna manera y por lo tanto tenemos que estar preparados, pero que por favor no se quede en un mero papel, sino que realmente se adopten políticas reales y efectivas para estar preparados ante esas contingencias que pueden ocurrir, sea por la vía climática, que es más controlable que la vía de un ataque militar o un ataque cibernético por parte de potencias extranjeras, por no poner nombres y apellidos. Eduardo, pues lo mismo te quiero preguntar, voy a leer literalmente lo que apunta este borrador. Dice: Bruselas pide que todos los hogares europeos tengan reservas de agua, medicamentos, baterías y alimentos para subsistir 72 horas. Dice que es un plan para tiempos de crisis y dice: la preparación y la resiliencia de Europa frente a la violencia armada podrían ponerse a prueba en el futuro. ¿Qué te parece este mensaje de Bruselas? Mañana lo presentará la Comisión Europea, pero bueno, pues desde luego que ya es noticia, ¿no? Quiero saber cómo lo valoras tú. Pues yo creo que todo gira en torno a un concepto que todavía no ha asimilado la población europea. Y es, bueno, porque no se lo han enseñado tampoco, que es la profundidad estratégica. La profundidad, ya no existe la profundidad, no existe la profundidad estratégica. El primero que lo entendió fue Israel. Cuando Israel negoció, creo que fue homenaje en Pekín con Sadat, con Anwar el-Sadat, y dijo: mira, te voy a devolver el Sinaí, porque vamos a firmar la paz. ¿Por qué llegó a esa decisión Israel? Porque realmente su tiempo de reacción con los nuevos misiles se había reducido tanto que era mejor llegar a un acuerdo de paz que mantener ese terreno. Antiguamente tenían 4 o 5 minutos mientras esos misiles llegaban desde la frontera de Egipto hasta Israel. Pero posteriormente ese tiempo ya era irrelevante, no tenía capacidad de reacción, con lo cual Israel dijo: tenemos que tener un acuerdo con estos señores. Y han funcionado siempre exactamente igual, de tal manera que sus Fuerzas Armadas han inventado el concepto de ataque preventivo y lo han hecho fenomenalmente bien en términos militares. Éticos ya es otra cuestión, ¿no? Pero militarmente son impecables. Cuando el enemigo ya está pensando en atacarme, yo tengo que actuar, no puedo esperar a reaccionar. Y el tiempo de reacción se llama eso, profundidad estratégica, ha desaparecido. Es decir, bueno, primero tendrán que conquistar Polonia y luego tendrán que conquistar Alemania y luego tendrán que... No, es que en cuestión de minutos, desde ese satélite que está dando vueltas o de cualquier otra forma pueden llegar a nosotros, ¿no? Y colapsarnos o meternos en nuestras casas con una pandemia, ¿no? Todos a la casa. Esto de las 72 horas me suena a los 3 días de oscuridad, ¿no? Que vaticinan en el Apocalipsis, ¿no? Prepárate en los 3 días de oscuridad y mantente en tu casa, enciende las velas bendecidas porque es lo único que va a brillar. Bien, pues bueno, pues este mensaje apocalíptico, una vez más, pues gira en torno al concepto del miedo. Antes hablábamos de que había 2 maneras de conseguir aglutinar a la gente, o detrás de un ideal o por miedo, ¿no? Esto lo escenificaba muy bien Kennedy y Nixon. Kennedy decía: hay que ganar la batalla de los corazones y las mentes, y Nixon decía: cógeles por los bajos y tendrán sus corazones y sus mentes, ¿no? Entonces estamos más en esa versión nixoniana a través de ese mensaje de asustarnos absolutamente a todos que cualquier otra cosa. Al margen de eso, sí tenemos que pensar que nuestra manera de entender la guerra ya no es la que fue hace 20 años, ni siquiera hace 10 años. O sea, es que va a tal velocidad que la guerra de Ucrania, por ejemplo, ha puesto en evidencia que la Fuerza Aérea ante los drones, pues lo pasa mal. Y un dron te lo compras en el Carrefour, lo sofisticas un poco y te tira en un aeropuerto 4 aviones, aterrizados, por supuesto, no los puede pillar en velocidad, ¿no? Pero si mandas una bandada de ellos, igual que si fuera una bandada de águilas, pues una llega, ¿no? Y hace daño. Todos estos conceptos hay que entenderlos, asimilarlos y educar a la población europea en esa nueva dinámica. En Suiza, por ejemplo, es rara la casa que no tiene un búnker debajo, ¿no? En muchas ciudades. Y están preparados para la guerra, guardan las armas en casa, también son más civilizados, no van a matar al vecino con ellas, no hay ese tipo de situaciones. Aquí no se podría llegar a tanto. Pero desde luego sí que debería haber unos sistemas de defensa que considerasen también los daños que van a ser inmediatos en toda la infraestructura. Esas 72 horas
es el tiempo que necesitan de autonomía como para empezar a reaccionar a un ataque que no ha sido advertido. Esto no va a ser como Pearl Harbor, ataco y me va a llevar otros 4 años llegar hasta Tokio, ¿no? No, esto va a ser de un día para otro. Bueno, pues muy pendientes de estos mensajes desde Europa. Mañana lo presentará la Comisión Europea. Intentaremos, bueno, pues sacar conclusiones de este mensaje. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Eduardo, Emiliano. Placer teneros por aquí. Muchísimas gracias. Gracias. Placer. Buenas Placer, tardes. Emiliano. Nosotros que vamos a mirar a Arabia Saudí, estas conversaciones de Estados Unidos con Rusia y con Ucrania. Les contábamos bueno, pues que no había una declaración conjunta que sorprendía esta cuestión. Pues de momento hay mensaje desde la Casa Blanca. Está anunciando en estos momentos que Rusia y Ucrania han acordado prohibir los ataques a instalaciones energéticas. Va un paso más allá. Dice que también se ha acordado poner fin a los ataques en el Mar Negro y también que se va a producir un nuevo intercambio de prisioneros, dice el comunicado, dice la declaración de la Casa Blanca, en consonancia con las conversaciones a nivel presidencial entre Donald Trump y Zelensky. Estados Unidos ha facilitado conversaciones técnicas bilaterales con Ucrania del 23 al 25 de marzo. Dice que Estados Unidos y Ucrania han acordado garantizar una navegación segura, es decir, eliminar el uso de la fuerza y evitar el uso de buques comerciales con fines militares en el Mar Negro. Han acordado que Estados Unidos sigue comprometido a ayudar a lograr el intercambio de prisioneros de guerra, la liberación de detenidos civiles y el regreso de los niños ucranianos. Han acordado desarrollar medidas para implementar el acuerdo de Trump y Zelensky de prohibir ataques contra instalaciones energéticas de Rusia y Ucrania. Dice además, esto es importante, acogen con satisfacción los buenos oficios de terceros países con vistas a apoyar la aplicación de los acuerdos energéticos y marítimos. Aquí tiene pinta de que se refiere a las tropas de mantenimiento de la paz que proponen tanto Reino Unido como Francia. Dice además, Estados Unidos y Ucrania van a seguir trabajando para lograr una paz duradera y perdurable. Ucrania también está reaccionando. El ministro de Defensa dice que han acordado un alto el fuego en el mar y detener los ataques a infraestructura energética. Dice que países terceros podrían participar en la supervisión del alto el fuego. Dice que Kiev, Ucrania, va a considerar el movimiento de buques militares rusos más allá del Mar Negro Oriental como una violación del espíritu del acuerdo y que tendría derecho a la legítima defensa. Mensaje desde la Casa Blanca, dice que va a seguir facilitando negociaciones entre ambos países, pero que ha acordado con Rusia y con Ucrania medidas para implementar el acuerdo de prohibir los ataques a las instalaciones energéticas, la famosa tregua energética de la semana pasada después de la llamada entre Donald Trump y Vladimir Putin. Dice además que han acordado navegación segura en el Mar Negro. Pendientes de los mensajes desde la Casa Blanca, hablando ahora de tregua energética y marítima entre Rusia y Ucrania. Vamos a analizar estas cuestiones y muchos más temas de la mano de Natividad. Tenemos con nosotros, como digo, enseguida vamos a decir bien su cargo, Natividad Fernández Sola, catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Facultad de Derecho, Universidad de Zaragoza. ¿Qué tal, Natividad? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, encantada de estar con vosotros. Pues estamos aquí con la última hora, pendientes de estas conversaciones en Arabia Saudita. Ayer, 12 horas, sorprendía que no había una declaración conjunta de Rusia y Ucrania, de Rusia y Estados Unidos, pero la Casa Blanca acaba de lanzar este mensaje. Habla de tregua energética y marítima. Quiero saber cómo valoras las conversaciones en Arabia Saudí, sobre todo, cómo de cerca crees que estamos de un alto el fuego. Bueno, esto es como valorar una sentencia de un tribunal. Hace falta leerla entera para decir la valoro de una manera o de otra. Así, por lo que habéis comentado, que recibo la noticia por vuestra vía, pues parece positivo. Parece positivo porque se va avanzando y se van dando pasos hacia un acuerdo de paz que ya yo creo que ya tocaba, ya era hora de que hubiera un acuerdo de paz en esta guerra tan innecesariamente larga. Entonces, pues, yo creo que es una prueba más de que han hecho falta pues las 9 semanas que han transcurrido desde que Donald Trump tomó posesión para cambiar completamente la narrativa que estaba funcionando en todo el mundo y que nos llevaba a una situación de mayor enfrentamiento y de mayor intransigencia entre los dos grupos, pero no solo entre los dos grupos enfrentados, sino en todos los apoyos, particularmente todos los apoyos a Ucrania. Entonces yo creo que había que desactivar esa bomba
que nos llevaba pues a una escalada probablemente, a una escalada retórica desde luego, y estos pasos de navegación segura, el cambio de prisioneros de guerra y la falta de comprometerse a atacar instalaciones energéticas, que no sé si quedan muchas en pie todavía, y la fuerza de interposición, pues me parece correcto. Me parece un poco más iluso quizá la pretensión, no sé si lo he entendido bien, del Reino Unido y de Francia de ser ellos esa fuerza de interposición. Yo creo que Reino Unido y Francia están incapacitados para ser fuerza de interposición en Ucrania porque han sido parte muy destacada y parte muy clara apoyando a uno de los dos bandos. Entonces yo no digo una neutralidad total, pero desde luego terceras potencias no involucradas en el conflicto sería mucho más razonable y vamos, yo no estoy segura de que Rusia aceptara una intermediación de Reino Unido y de Francia. Bueno, pues es una de las cuestiones que se van a dirimir este jueves, precisamente en París, con una nueva cumbre de la coalición de los dispuestos, que, bueno, Rusia ya ha dejado claro, como bien decía Natividad en muchas ocasiones, pues que es algo que no va a aceptar. Se hablaba este fin de semana de tropas chinas, luego el portavoz chino ayer negaba esta cuestión, se habla mucho también de Turquía, bueno, a la espera de quién va a llevar a cabo este mantenimiento de la paz en Ucrania. Te quiero preguntar también por lo que ha sido una de las noticias de las últimas horas, esta filtración del chat secreto en Estados Unidos con el jefe del Pentágono, con el asesor de seguridad nacional, con J.D. Vance, vicepresidente estadounidense, que cargaba contra Europa, decía algo así como que somos unos gorrones en Natividad. Te quiero preguntar por esto, si hay precedentes y también cómo puede afectar a Trump y a la seguridad nacional de Estados Unidos pues, que se produzca un hecho de este tipo. Bueno, lo primero es una chapucería de aficionados, parece increíble. Vamos, me resisto a pensar que haya sido intencionado el filtrar el mensaje. Precedentes creo que todos los tenemos muy claros con Victoria Nuland 2014. Entonces, bueno, simplemente esto refleja una vez más el desprecio por Europa. El desprecio por Europa en este tema y en cualquier otro tema. Entonces, bueno, uno llega a la conclusión de que quizá analizando la psicología humana todos los que actúan de vasallos tienen una escasa consideración por parte de quienes los utilizan como tales y luego por sus obras los conoceréis. La verdad es que Europa no ha hecho mucho y lo poco que ha hecho no ha sido demasiado positivo, muy a nuestro pesar porque somos europeos, pero bueno, estaba escuchando la conversación anterior y efectivamente creo que esto ha tenido que ser un revulsivo, pero no ahora. Lo que me sorprende es que Europa reaccione ahora y no reaccionara desde el momento cero en que comienza la operación militar especial en febrero de 2022. Creo que hemos tenido tiempo suficiente como para darnos cuenta de que había, bueno, una situación de peligro. Ojo que estamos hablando de Ucrania, pero estamos hablando de Ucrania y esa situación de peligro, al menos en nuestras latitudes, la tenemos también procedente del sur y que hayamos rechazado completamente el ver que existían amenazas sobre el territorio europeo. No digo necesariamente de invasión, ahora hay otras cosas que no son invasión en sentido clásico y se puede invadir de otras maneras, pero sí que es cierto que desde que acaba la Guerra Fría Europa se ha desarmado completamente y si nos quedaba algo, hemos cogido y lo hemos mandado todo a Ucrania, por lo cual la situación de nuestros depósitos de municiones, de nuestros sistemas de armas, todo, absolutamente todo ha quedado bajo mínimos. Es decir, nos falta un letrero que diga atáquennos porque no nos hemos quedado con nada. Entonces, parece mentira que reaccionemos ahora y cuando ya Trump dice vamos a negociar la paz. Hemos tenido 3 años para hacerlo y hemos estado esperando a ver si seguíamos bajo ese paraguas americano y hasta que no se ha dado un puñetazo encima de la mesa y se ha dicho el relato cambia, ahora es otra cosa, ahora nos molesta este conflicto, vamos a acabar con él y entonces nos hemos quedado, bueno, con una mano delante y otra detrás, nos hemos quedado un poco como el rey desnudo que de repente se da cuenta que está desnudo. Entonces me parece absolutamente esencial que Europa emprenda acciones. Lo que ocurre es que va a ser excesivamente tarde para adoptar ningún tipo de medidas, porque bueno, yo parto de la base de que no existe una amenaza rusa sobre Europa, sobre ningún país de Europa, ni siquiera contra los países del este, y menos si se negocia una paz y se establecen los mecanismos para controlar que esa paz es cumplida, ese acuerdo de paz es cumplida por las dos partes. Pero sí que es cierto, como digo, que en términos generales Europa está desarmada.
Y eso a día de hoy pues no parece lo más lógico. Entonces, pues esto habrá que hacerlo. Soy muy crítica con el plan de rearme, pero desde luego habrá que hacerlo de una forma o de otra. No por Estados Unidos, no por la guerra de Ucrania, simplemente porque los países no pueden estar desarmados. Eso sí, eso es todo. Precisamente te quería preguntar por esto, por este gran rearme de Europa. Mañana, bueno, pues con declaraciones por parte de la Comisión Europea en un contexto en el que se ha filtrado este borrador que habla, bueno, ya no solo del rearme en Europa, sino lo que alguno puede interpretar como una excusa, ¿no? Está hablando de esta alerta a los ciudadanos con 72 horas. Dice que debemos almacenar enseres, alimentos, medicinas, baterías para las próximas 72 horas y habla de varias opciones. Dice que puede ocurrir un ataque cibernético, una crisis climática o incluso una guerra en suelo europeo. Como bien decías antes, Natividad, estamos acostumbrados a estos mensajes en los países bálticos, ¿no? En los países más cercanos a Rusia, pero claro, en España, por ejemplo, entiendo que es muy difícil comprender un mensaje de este tipo y sobre todo llama la atención que sea Bruselas el que, bueno, pues lanza un discurso, un mensaje de esta gravedad también. Bueno, yo creo que no sé si es difícil o no es difícil, pero no es la primera vez. Si no me equivoco, cuando la pandemia también nos dijeron lo de las 72 horas y al día siguiente estaban todos los supermercados con gente llenando bidones o llevándose todos los bidones de agua, lo del papel higiénico y todas estas cosas. Bueno, pues es una cosa que igual nuestros abuelos tenían interiorizado, nosotros no, pero el que haga este llamamiento y ahora Bruselas me da la impresión de que es el último cartucho porque su mensaje no ha calado. Su mensaje no ha calado, pues bueno, porque tenemos movimientos y nuestro país es un buen reflejo. Tenemos movimientos en algunos Estados miembros que dicen, bueno, esto no a la guerra, no a la guerra, ya está. Entonces es la mejor manera de convencer a la población que lo que dicen esos movimientos es incorrecto, pues es decir, vamos, lo que se comentaba antes, medidas de miedo a la población. Yo no creo que vaya. ¿Puede haber un ataque cibernético? Claro que puede haber un ataque cibernético, pero puede haberlo ahora, puede haberlo dentro de 2 meses o ha podido haberlo a lo largo de estos 3 años. Precisamente cuando se está negociando la paz, pensar en recibir ataques pues es casi lo menos probable. Pero bueno, que se puede tener estas precauciones, pues se pueden tener estas precauciones. Que podemos seguir pensando cuál es la boca de metro más cercana a nuestra casa, pues bueno, también podemos tenerlo visto, pero como miramos cuando entramos a un restaurante donde está el extintor de incendios, no es nada más. Ahora, como muy bien se ha dicho anteriormente, los países europeos necesitamos tener una profundidad estratégica y eso no se improvisa de un día para otro. Entonces, el plan que ha propuesto la Unión Europea con independencia de esto del agua y los alimentos y todo eso, el plan que ha propuesto la Unión Europea es un plan de rearme para 2030, pero un plan de rearme para 2030 es pasado mañana en términos históricos. Uno no crea un sistema de armas, lo construye, lo experimenta y lo pone en funcionamiento en 5 años. Esto es una labor que como mucho que nos quisiéramos dar prisa no estaría antes de 10 años. Por eso digo que es sorprendente que Europa reaccione ahora, cuando ya se está negociando un acuerdo de paz. Es que teníamos que habernos dado cuenta antes, mucho antes, de que necesitamos, simplemente por nuestra propia seguridad y porque el paraguas estadounidense estaba allí. Todos queríamos creer o nos engañábamos creyendo que iba a estar toda la vida, pero era evidente también desde Obama, que lleva diciéndonos la prioridad de Estados Unidos no está en Europa, la prioridad de Estados Unidos está ya en Asia-Pacífico. Llevamos advertidos y hemos metido la cabeza debajo del suelo sin querer oír esto y pensando que estos seguirán igual que siempre. Ha llegado el momento y ahora decimos, nos vamos a rearmar en 2030. Eso es imposible, es absolutamente imposible. Por una razón de tiempo, por una razón de retraso tecnológico. Desde el 2008 aproximadamente, Europa tiene un retraso tecnológico con respecto a otras potencias industriales bastante importante y el retraso tecnológico cuesta muy poco quedarse retrasado, pero cuesta mucho recuperar a los que van por delante porque es un avance que es un avance exponencial. Por lo tanto, nos va a costar un tiempo. Luego no nos engañemos porque tenemos recelos entre los Estados miembros. ¿Cómo hacemos una industria de defensa? Algunos tenemos industria de defensa, otros no, unos lo tienen más grande, otros más modesta, y entonces están todos buscando, esto se ve bastante claro en las negociaciones, a ver qué saco yo para mi industria de defensa, a ver qué saco yo para mi país, a ver si colocamos un avión que es francés o... Entonces, esto, que es normal,
pues hay que limarlo y somos 27 Estados miembros. Por otro lado, la propuesta de decir, y todo lo que nos armemos va a ser para Ucrania. Hombre, no va a ser para Ucrania, va a ser para nosotros. Ucrania va a firmar la paz porque quiere firmar la paz y Rusia también va a firmar la paz. Entonces no va a ser para Ucrania. No podemos estar diciendo empezamos las negociaciones, empiezan los pasos, una tregua, un alto el fuego y ahora sacamos un documento de Bruselas diciendo y todo lo que nos armemos va a ser para armar a Ucrania. Pero bueno, señora von der Leyen, que si estamos diciendo que la guerra termina, no podemos decir desde Europa, salvo que queramos ganar amigos gratuitos, que esto es para armar a Ucrania. No tiene que ser para nosotros porque lo necesitamos, porque puede venir una amenaza del sur, porque puede venir del este o puede venir por vía cibernética y no tenemos nada. Entonces eso yo creo que es fundamental. Y luego, pues me parece una absoluta locura pensar que al país que decidió salirse de la Unión Europea porque no se consideraba europeo, digamos que va a tener el papel protagonista en el rearme de Europa. Esto es como poner el lobo a cuidar a las ovejas. O sea, no me parece ni medio normal. El Reino Unido quiere colocar sus productos, desarrollar más su industria, vender sus productos exactamente, pero no es un país europeo, ni es de la Unión Europea, ni quiere serlo. Su inteligencia no está con los países de la Unión Europea, su inteligencia está con los 5 ojos anglosajones y sus intereses no están tampoco con los de la Unión Europea, si es que sabemos cuáles son los intereses de la Unión Europea. Entonces, como digo, me parece que hay una serie de elementos en este plan de rearme que es pura precipitación, puro miedo y puro ahora vamos a hacer todo, pero es que todavía no nos hemos enterado que el discurso ha cambiado. Bueno, pues desde luego que el discurso ha cambiado, desde luego que ha pillado a Europa precisamente con el pie cambiado y bueno, pues mañana muy atentos a esta declaración de la Comisión Europea y a estos planes, pues bueno, para prevenir de alguna forma a sus ciudadanos. Natividad, muchísimas gracias por estar con nosotros en Todo Geopolítica, un placer haberte tenido por aquí, muchas gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias, hasta que queráis, un saludo. Muy buen día, muchas gracias. Nosotros que vamos a seguir mirando a esta comparecencia de la inteligencia de Estados Unidos ante el Senado con el foco puesto en esta filtración histórica en Estados Unidos. Hay declaraciones precisamente de la mujer que ven en sus pantallas, es la imagen en directo de la comparecencia de la inteligencia de Estados Unidos ante el Senado. Ven a Tulsi Gabbard, ven también a Cass Patel, director del FBI. Precisamente la directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos ha insistido este lunes en que no se compartió información clasificada en el contenido tomado del chat grupal del jefe de seguridad y filtrado a los medios. Se alinea de esta forma con la postura de la Casa Blanca. En su intervención ante el Comité Selecto de Inteligencia del Senado, Gabbard se ha negado a confirmar si formaba parte del grupo Segnar mencionado y a responder más preguntas sobre el incidente. Había, por cierto, un acrónimo que hablaba de TG, básicamente sus siglas, Tulsi Gabbard. Mientras tanto, el presidente Trump ha desestimado el incidente alegando que no tuvo repercusión alguna. Todo esto se produce después de que filtraran a The Atlantic los mensajes que supuestamente detallaban el ataque de Estados Unidos contra las tropas hutíes en Yemen. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmaba que no compartió información sobre el plan en el chat, lo cual la publicación posteriormente ha calificado de mentira. Pendientes de este escándalo en Estados Unidos, también de este discurso, esta comparecencia ante el Comité de Inteligencia del Senado. Pueden seguir la señal en nuestro canal de YouTube en paralelo. Nosotros seguimos con el análisis, con los expertos y seguimos sumando voces a este espacio. Tenemos a Eliseo Fernández, politólogo especializado en geopolítica. ¿Qué tal? Muy buenas, Eliseo, buenas tardes. Muy buenas tardes. También tenemos a Juan Antonio de Castro, doctor en Economía y es funcionario de Naciones Unidas. ¿Qué tal? Muy buenas, Juan Antonio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues deseando saber vuestra opinión sobre esta filtración de chats en Estados Unidos. Gabbard dice ahora que no han compartido información de inteligencia. También se filtraba, bueno, decían que no habían filtrado planes de guerra. Juan Antonio, quiero saber primero si estás sorprendido y luego si esto ataca, si esto de alguna forma pone en jaque a la seguridad nacional de Estados Unidos. Bueno, yo creo que lo primero que muestra es que estamos, no sé, yo recuerdo aquellos tebeos de Mortadelo y Filemón, agente de agencia de información, ¿no? Hace muchísimos años, que es una metedura de pata absurda, ¿no? No creo, ¿no? Cómo va a estar hecha a propósito, de ninguna manera, ¿no? Yo creo que es un error, se les ha colado el periodista y lo que hay detrás, en definitiva,
es un error. Yo la verdad es que no sé. Lo que más me choca es la conversación en sí. Cuando uno examina la conversación que han tenido, las frases que dice Vance o que dicen Valls o que dice el otro, Seguridad Nacional o Rubio, la verdad es que son tremendas. Cuando uno ve, cuando ve que nos llaman a los europeos parásitos, eso indica muchísimo. Si de verdad esto ha sido captado de una manera que no se esperaban y no es una cosa transmitida para transmitirnos que somos parásitos, indica muy claramente la visión que tienen en la cúpula norteamericana de lo que somos los europeos. Auténticos parásitos a los que tienen todo el rato que salvar. Y voy a decir también otra cosa. Cuando Vance dice eso en esta especie de diálogo que parece que les han pillado, cuando dice que nos aprovechamos de Estados Unidos en muchas causas, hombre, yo creo que en una de ellas tiene un poquito de razón, porque cuando Vance señala que todo el esfuerzo que están haciendo en Yemen para liberar el tráfico marítimo y que los barcos puedan pasar, bueno, pues tengamos en cuenta una cosa. La cantidad de barcos norteamericanos que pasan por aquella zona hacia el canal de Suez son un 3%. Nada más. La cantidad de barcos europeos es un 40%. Es decir, que están haciendo el trabajo sucio para facilitar el tránsito de la mayoría de buques que son europeos que están transitando por el canal de Suez. Entonces, hombre, pedir una cierta lógica de apoyo militar o de gasto militar a que Europa se ocupe de sus buques de transporte por Suez, pues me parece también lógico. Pero en general es muy desprecia de una manera. Es un nuevo estilo que tiene Estados Unidos. Como decíamos estas últimas semanas, Estados Unidos está cambiando el paradigma económico, pero está cambiando el paradigma político y la regla política del mínimo respeto, ¿no?, entre naciones. Aquí se dice cada uno un poco lo que quiere, es el diálogo vaquero de película del oeste. Tienes que estar dispuesto a decir la verdad con transparencia y a ser muy bestia. Entonces, bueno, yo lo que creo también es que si ellos son de esta manera, si ellos cometen estos deslices, por llamarle un error, pues lo que se ve claramente es cómo piensan, cómo están detrás y lo que van a seguir haciendo. Entonces, tenemos claro que Estados Unidos va a seguir en ese y lo que le toca, yo creo, a Europa es ponerse un poco en la línea. En lugar de enfrentarse, en lugar de criticar, en lugar de que te fastidie, que te llaman parásito, pues salta diciendo en qué son ellos parásitos en cierto modo y defiéndete. Pero no te defiendas en el plano europeo como lo están haciendo ahora, oponiéndonos continuamente a Trump, cuando lo que había que hacer es alinearse en muchísimas de las cosas que están muy bien dichas por Trump y muy apreciadas, sobre todo en lo que respecta a la búsqueda de la paz. Porque ahora hablaremos, me imagino, pero desde luego en búsqueda de la paz no están en este momento nuestros líderes europeos. Están, yo diría, más en lo contrario. Entonces, tenemos que buscar alinearnos y tenemos que buscar que si no somos parásitos, pues demostrémoslo. Y tenemos que cambiar muy rápidamente y estamos ahí. Bueno, pues ahora hablamos precisamente sobre este mensaje de la Casa Blanca que hablaba de que Rusia y Ucrania habrían acordado una tregua energética y marítima, importante esta última hora, pero Eliseo, como comprenderás, pues todo el mundo está dando vueltas a cómo ha podido pasar algo así en Estados Unidos. Leía por el chat que había alguno que decía, ¿en qué ha cambiado el resultado final? Hombre, no ha cambiado en nada, ¿no? El ataque fue exitoso, lo decía Donald Trump, pero la imagen, desde luego, sí que queda dañada, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia y de filtraciones, estas cosas, precisamente muchas veces los sectores más vulnerables son las más altas esferas, porque no son profesionales de esos sectores, no tienen a lo mejor la formación y efectivamente pues ellos son los que mandan. Entonces digamos que aunque haya alguien de los servicios secretos, de la CIA aconsejándoles o tal, no les está controlando y claro, los errores humanos son pueden ser más habituales, y en este caso lo han sido, ¿no? Digamos que es una vulnerabilidad acrecentada. Pero bueno, no nos extrañe tanto este tipo de cosas. Y hoy día, con la sociedad como es, con toda la tecnología, las redes sociales y demás, hemos visto filtraciones de lo más sorprendentes. No sé si recordaréis el caso de en grupos de Discord de gente que jugaba videojuegos de guerra, se filtraron auténticos archivos secretos militares sobre el funcionamiento de distintos equipos militares. O sea, auténticamente por
jugadores que eran militares y por discusiones que tenían en esos grupos sobre distintos equipos se filtraron auténticas locuras de documentos secretos del ejército norteamericano y de otros ejércitos sobre material militar altamente clasificado. O sea, imaginaos a este punto, ¿no? De hecho, es sorprendente casi viendo estas cosas que no pasen más. Poco pasa, ¿no? Digamos, para lo que hemos visto, ¿no? Se esperaría también que a ese alto nivel no pasaran esas cosas. O debería haber mucho más control. Pero claro, es la paradoja que hemos comentado antes, ¿no? A mayor nivel, paradójicamente puede haber incluso menos control, ¿no? Pero bueno, podemos decir que el error humano siempre va a estar ahí por mucho ciberseguridad, por mucho antivirus o gran despliegue tecnológico de seguridad. El error humano es el error humano y parece ser que en este caso fue lo que sucedió, ¿no? Pero bueno, no estoy excesivamente sorprendido, la verdad, porque hemos visto que este tipo de cosas han pasado, seguirán pasando, porque es inevitable hasta cierto punto, ¿no? En todo caso, lo que hay que hacer es ir aprendiendo de este error para que no se vuelva a repetir. Ya respecto a los contenidos, pues bueno, claro, efectivamente, digamos que ha podido salir información y comentarios ciertamente embarazosos, ¿no? Pero también preocupantes para Europa especialmente, ¿no? Efectivamente, tampoco nos han mostrado nada nuevo bajo el sol, no era nada que no conociéramos más o menos, no es nada que no dijeran de forma más educada, digamos, en público. Es normal que, digamos, en un grupo que se sentían cómodos y seguros, lo comentaran en un tono mucho más de chascarrillo, ¿no? Pero efectivamente, esto llama a intentar entender cuál es la nueva administración, cuáles son sus prioridades, cómo piensan y efectivamente tratar de reaccionar de la forma más adecuada. Ya hemos comentado que no parece que Europa saque las conclusiones adecuadas de esto. Es normal, digamos, sentirse un poco atacados, ¿no? A nadie le gusta que se refieran a sí mismo en esos términos, pero por desgracia, efectivamente, hay buena parte de verdad en lo que se decía en esos grupos, ¿no? Y no es baladí porque gracias, digamos, a este error, este lapsus, esta brecha de seguridad, pues hemos recibido cierta información, digamos, de primerísima mano, que aunque ya sospechábamos o ya estaba ahí, pero ahora blanco y botella, ¿no? La cuestión es cómo se reaccionará a partir de ahora, que no parece que, más allá de lo declarativo, y que realmente esto quizás solo no ayude, sino que solo perjudique en el sentido de que refuerce más la tendencia europea a contraponerse a la administración Trump en lugar de intentar acomodarse de alguna manera o tender puentes. Bueno, pues precisamente mirando la reacción de Europa, como veníamos comentando, mañana hay declaraciones por parte de la Comisión Europea, pero Juan Antonio, ha llamado muchísimo la atención el borrador filtrado sobre lo que se va a presentar mañana, hablando, bueno, pues de este plan, de este aviso a los ciudadanos europeos con, bueno, la acumulación de alimentos, de medicinas, de baterías, habla de ataques cibernéticos, de una crisis climática o incluso de una guerra en suelo europeo. Estamos acostumbrados a estos mensajes en los Bálticos. Contábamos también la semana pasada que Francia quería lanzar un borrador de este tipo, pero ahora es más serio, es más grave. Es la Comisión Europea. ¿Cómo nos tomamos este mensaje, Juan Antonio? Bueno, esto es absolutamente tragicómico, porque dan ganas de llorar por un lado si te das cuenta que es que no estamos bromeando, que es que estamos hablando de, como decíais, de la Comisión Europea. Esto no es el invento de un Macron que dice una frase. La Comisión Europea está planteando lo que siempre se ha planteado. A ver, Europa hace tiempo, ya desde la administración Biden y su influencia en los globalistas, tenemos siempre una Europa dirigida por la señora van der Leyen lista para firmar contratos a diestro y siniestro de lo que se pueda ganar dinero o se pueda alguno forrar en alguna línea posible. Cuando nos cita las 4 razones por las cuales nos tenemos que empezar a preparar, me recuerda tantísimo a la pandemia, me recuerda tantísimo a la manera con la que hemos sido manipulados. Cuando no hay una amenaza, como decía la invitada anterior, Natalia, la profesora de Derecho, cuando no hay una amenaza a nuestros países por parte de Rusia, porque no la hay,
¿Qué es el juego este de ahora volvernos a meter miedo? Porque se preparan contratos. O sea, no olvidemos que todo esto tiene que tener un sentido. No puede ser simplemente que son tan perversos que quieren meternos en nuestras casas porque sí. Esto tiene que tener una razón, tiene que tener un sentido. Entonces estoy buscando cuáles son los contratos que ahora le viene bien a la señora van der Leyen, a la Unión Europea y la cantidad de comisiones que se van a meter todo el mundo de todo esto. Bueno, pues son, primero, ¿cuál es la amenaza? Que va a haber guerra en la Unión Europea. En algunos países, incluso han mencionado que va a haber guerra en algunos otros países y que te vayas comprando latas de conserva para sobrevivir en casa porque lo vas a pasar fatal. ¿Esto qué es? Un aviso a justificar los 800.000 millones de armamento comprándole los 2/3 a los Estados Unidos. Entonces, es contrato. Segundo, una nueva pandemia. Pero, señor, que hemos acabado con la pandemia aquella, que se supone que en ningún otro laboratorio de Wuhan nuevo se les va a escapar otra vez unas manipulaciones genéticas. ¿De qué nos está hablando la Comisión Europea? Se han vuelto absolutamente locos. Es que pone muy nervioso. Yo siento ponerme así, pero digo de verdad, es que tenemos que dejar de aceptar como pueblo, sociedad europea, este tipo de amenazas a meterte en casa. Todo para arreglar contratos. ¿Cuál es el próximo contrato? Pues no lo sé. ¿Qué tipo de pandemia? ¿Qué tipo de arreglo? ¿Qué tipo de vacuna nos va a venir bien para que salgamos de ella? ¿No será que también hay algo detrás? Entonces, otra vez, otro contrato. Cambio climático, pero Dios mío, pero si hace mucho ya, desde que llegó Trump, que no se ha vuelto a hablar del cambio climático, que ya no aparece casi, que se van a salir del Acuerdo de París, y ahora me dicen que esto es una gran amenaza otra vez, cuando el principal número de investigadores en el mundo están demostrando ampliamente que está debido a temas naturales y no realizados por el hombre. Y es ahora cuando me dicen que el cambio climático nos va a meter a todos en casa de nuevo. ¿Qué tipo de contrato se está preparando o de susto para poder sacar algún dinero a nuestro miedo? Porque es jugar con nuestro miedo. Y la última amenaza de van der Leyen por la Comisión Europea, que ya Estados Unidos no es nuestro amigo, que nos hemos quedado solos. Entonces, que hay que tener mucho más miedo, mucho más temor y que las 3 amenazas anteriores no nos las tomemos como cualquier cosa porque va muy en serio. Ya no tenemos a papi norteamericano. Bueno, no lo soporto. Es realmente, de verdad, que Europa se rearme y que nos lo tengan que justificar con estos miedos para meternos en casa y con las latas de conserva. Porque es que hay mucha gente que... Estos no se dan cuenta que hay muchísima gente de buena voluntad que mañana se van a ir al supermercado. Pero que es la Comisión Europea. ¿Pero de qué estamos hablando? Realmente no es que hayan perdido el norte, es que son gente sin norte dispuestos a controlar a la sociedad europea en pos de unos contratos que tenemos que averiguar. Porque aquí ya está bien de pensar que esto va solamente de errores políticos. Yo me quedo ahí. Es demasiado el enfadeo que tengo de haber visto esto. Pero no a la dictadura del miedo, por favor. No a conflictos armados, no al cambio climático, que no está pasando nada de eso. Y el viernes me parece que la Comisión Europea va a aprobar algo de esto. Estoy asombrado, de verdad, por no decir muchísimas más cosas. Pues mañana tengan cuidado si van al supermercado porque desde luego que puede haber colas. Me parece que Juan Antonio ha dado con la clave, ¿no? En este momento que se habla del rearme europeo, de estos 800.000 millones, pues un mensaje de este tipo, claro, lo hace bastante más factible, ¿no? Bastante más fácil, Eliseo. Por esto te quiero preguntar, ¿qué opinas del mensaje que se va a lanzar mañana y cuánto tiene que ver con este rearme de Europa? Pues está claro que tiene todo que ver. Y a mí me parece una pena porque la verdad es que este asunto, o sea, realmente son como unas medidas básicas, lo que se ha filtrado de lo que sería una defensa civil normal de cualquier país, que es una cuestión medio razonable, que cualquier país, una defensa civil bien estructurada debería tener en cuenta y trabajar en ello. ¿Qué pasa? Que en Europa nos hemos olvidado completamente de eso desde el fin de la Guerra Fría o incluso antes. Pero bueno, más allá de las medidas en sí, que creo que son razonables para cualquier hogar, para cualquier emergencia, el problema es efectivamente la cuestión es por qué es la Unión Europea y no los Estados nacionales los que impulsan esto ahora, porque hasta donde yo sé, la defensa civil sigue siendo una competencia de los Estados. A lo mejor me equivoco, pero no creo. Y efectivamente, ¿cuál es la motivación de esto, ¿no? Porque hombre, se puede entender perfectamente que la Unión Europea, bueno, tenga algo que decir en la financiación de la política de defensa o en algo de la política de defensa,
pero ya en una cosa tan particular, pues parece que los intereses pueden efectivamente ser otros, ¿no? Más allá de eso, en lo particular quizás sea recomendable para todos tener algo así en casa, vista las experiencias previas. La más de uno quizás cuando lo de la pandemia nos hubiera venido bien tener ciertas reservas de cosas. Esperemos que no haya ningún pánico ni que los supermercados se desabastezcan de nada. No creo que la Unión Europea aún tenga esa por ahora, esa influencia aún. Pero bueno, la clave yo creo que sería preguntarnos efectivamente realmente hacia dónde va esto, realmente quizás yo creo que todo esto no es más que otra vez intentar darle vuelta al mensaje, ¿no? Y intentar que en la sociedad cale el discurso que se está repitiendo por todas partes contra la administración Trump, contra los acuerdos de paz o los acuerdos que se pueden alcanzar en Ucrania. No, un poco esta deriva europea de estamos solos ante el mundo. De repente se han dado cuenta, porque estas medidas quizás hubieran sido convenientes implementarlas mucho antes o recomendar a los estados que las implementasen muchísimo antes. La guerra lleva desde el 2022, señores, han pasado 3 años y ahora de repente estamos todos corriendo como si viéramos las divisiones acorazadas acercarse en las puertas y no parece el caso ni mucho menos, ¿no? Entonces, ya lo comentábamos aquí la semana pasada, ¿no? Que parece que la Unión Europea y ciertos determinados países europeos están en una espiral puramente discursiva, ¿no? Parece que la inoperancia de las instituciones europeas es tal que no saben salir de sus habituales discursos y no hacen más que darle vueltas a este tema ahora y salen con más cuestiones discursivas sin centrarse en nada real, porque yo dudo mucho que esto pueda ser real, porque efectivamente es lo que decíamos al principio. Es una cuestión de defensa civil de los estados. ¿Puedo añadir una cosita? Sí, por supuesto. Sí, es solamente añadir a que pueda haber un ligazón quizá entre este miedo que nos lanza Van der Leyen, porque es curioso que coincidan la misma semana, el miedo que lanza Van der Leyen ligado a la reunión que va a haber de Macron y la reunión de esa coalición de voluntarios, ¿no? A ver si es que queremos justificar una actitud mucho más belicista y a ver si es que Macron y el Reino Unido están mucho más belicistas de lo que creemos, necesitan una justificación guerrera, nos tienen que meter muchísimo miedo porque lo que van a hacer es anunciar algo un poquito más fuerte en Ucrania. No podemos desecharlo. No podemos desechar que detrás de este juego con nosotros del miedo exista la voluntad de querer hacer algo más sucio en Ucrania en el sentido de soldados, de envíos, de tratar de paralizar los esfuerzos de paz y de que esta guerra pueda durar lo más posible para rearmarse y para amenazar todavía más a Rusia. Entonces, no sé, creo que también puede estar ligado por ahí. Nada más, perdón. Juan Antonio, te quiero preguntar también pues, por lo que es la noticia en estos momentos, después de estas conversaciones en Arabia Saudí. Llamaba la atención que nos ha publicado una declaración conjunta entre Rusia y Estados Unidos después de 12 horas de conversación, pero la Casa Blanca está lanzando mensajes ya en los últimos minutos. Habla de una tregua marítima y energética. Dice que se han prohibido los ataques en el Mar Negro y además habla de que están intentando implementar esta tregua energética, esta prohibición de los ataques a infraestructuras eléctricas. Quiero saber, pues qué valoración haces de esta última hora y si nos acerca o no a un alto el fuego. Hombre, lo que queda claro es que los pasos que vamos dando hacia adelante en el camino de la paz son gracias al entendimiento absoluto que empieza a haber entre Estados Unidos y Rusia y sobre todo a lo desligado que ese entendimiento está de Ucrania y de Zelensky. Zelensky es una marioneta en manos de 2 grandes potencias que están decidiendo el camino hacia la paz. Zelensky además me da la sensación que está prácticamente desechado por parte de Estados Unidos, es utilizado, se queda en un hotelito esperando las reuniones de Estados Unidos con Rusia en el mismo Arabia Saudí, pero está esperando para luego poder saber más o para las reuniones con Ucrania incluso. Es decir, han dejado a Zelensky de lado. Y partiendo de eso, ahora a partir de ahí, yo creo que esto es muy buena señal, es que Rusia y Estados Unidos lo que dicen lo van haciendo
pase lo que pase con las opiniones de Zelensky y pase lo que pase con las coaliciones de la buena voluntad, o como se quiera llamar, de los guerreros anglo-franceses. Entonces me parece que eso también hay que unirlo a algo interesante que ha dicho Lavrov esta tarde, si no recuerdo mal. Ha dicho varias cosas, pero hay un punto en el que ha dicho que Moscú no le cree a Kiev, eso lo podemos entender. Moscú no tiene no cree en Zelensky, por supuesto que no, pero que las garantías las tendrá Rusia si Estados Unidos somete a Kiev o le ordena a Kiev. O sea, en la visión rusa, en la visión de Lavrov, está que Estados Unidos tiene que someter a Kiev, tiene que imponerle la paz, y eso tiene que ocurrir. Este anuncio que surge ahora, justo cuando ha habido un discurso de Lavrov esta mañana que decía que Estados Unidos se tiene que imponer a Zelensky para traer la paz, pues parece que lo ha hecho y parece que ha conseguido, a pesar de que, como decían los rusos, era Ucrania la que se oponía con algunos problemas que tenía por lo de la paz en el Mar Negro, parece que ha conseguido imponerla directamente Estados Unidos-Rusia sin contar para nada con Ucrania, imponiéndosela a Zelensky. Es una buenísima noticia hacia la paz. No sé lo que le parecerá a Zelensky, poco me importa porque es un hombre que quiere seguir guerreando y no está pensando ahora precisamente en la paz. Pero le pasa, en determinado caso, o sea, Lavrov le ha pasado la responsabilidad, está jugando muy estratégicamente muy bien, podemos decir, hablando de estrategias, le está pasando la pelota a Estados Unidos. Si queréis la paz en el mundo, Estados Unidos, imponte, que yo aquí estoy esperando, que a mí no me va mal con esperar y que puedo seguir avanzando más adelante hasta que lleguemos a los acuerdos que a mí me interesan, lógicamente, porque he avanzado y no ha muerto toda la gente rusa y ucraniana como para que yo me quede ahora en el punto donde estoy. Y teniendo una victoria prácticamente hecha, no tiene prisa. Le deja la pelota en el lado norteamericano y, como se ve esta tarde, Norteamérica convence a Zelensky y americanos y rusos acuerdan, con el acuerdo o no seguramente de Zelensky implícito o impuesto, de que va a haber más paz en términos de navegación en el Mar Negro y de no ataque a estas energéticas. Añadir que lo del Mar Negro también es importante porque Rusia se está imponiendo, como ha dicho Lavrov esta tarde también, como un auténtico mediador con el sur global, con el interés que tiene precisamente de que los buques y el grano lleguen para la seguridad alimentaria de África. Ha señalado una serie de cosas ahí que indican mucho una estrategia de Rusia para, mediar y ser un poco el interlocutor prioritario en este tripartito Estados Unidos, Rusia, China, el interlocutor prioritario con el sur global. Pero bueno, yo creo que hemos llegado ahí, sigamos, es muy buena noticia y sigamos en esta tuna. Va a ser, lo que dependa todo va a depender de ellos dos, de Trump y de Putin. Pues Eliseo, por lo mismo te quiero preguntar por Trump y por Putin, por este entendimiento absoluto del que habla Juan Antonio y sobre todo, bueno, pues por esta buena noticia, ¿no? Esta tregua energética y marítima. Ahora veremos si se implementa o no. Efectivamente, yo creo que aún es pronto para sentirse excesivamente optimistas. La semana pasada ya comentábamos, estábamos esperando a ver qué pasaba en esa reunión. Se llegó al acuerdo de la tregua de los ataques a las infraestructuras energéticas, que no se ha cumplido. Esta semana ha habido ataques por ambos lados. A ver, ahora mismo se ha reafirmado ese acuerdo y se ha implementado este nuevo, ¿no? Todas las negociaciones de paz nunca son sencillas ni rápidas. Y por lo que parece podemos estar ante algo como una especie de paz por fascículos, ¿no? Digamos, ir por sectores poco a poco alcanzando treguas y acuerdos parciales hasta llegar a un alto el fuego o alguna clase de armisticio, incluso un tratado de paz, ¿no? Pero es complicado hasta qué punto vamos a poder ver que sea efectivo, ¿no? Porque la tregua energética, ya vimos la semana pasada que no lo fue en absoluto, veremos a partir de ahora hasta qué punto llega y veremos ahora esto. Quizás esta en el Mar Negro sea más efectiva porque hay que valorar una cosa, y es cierto que aquí los rusos no se han mostrado muy eficaces a la hora de bloquear el Mar Negro. Han tenido humillaciones importantes su flota del Mar Negro. Recordemos el hundimiento del Mosca, pero también sufrieron ataques en Sebastopol, tuvieron que retirar su flota hacia el Cáucaso, a Novosibirsk, si no recuerdo mal. Entonces realmente tampoco ejercían
el control que se esperaba que ejercieran al principio de la guerra. Y entonces, realmente ellos tampoco podían hacer nada o no podían hacer demasiado por bloquear a Ucrania en estos momentos, o al menos no haciéndolo sin bajas excesivas, ¿no? Pero digamos que aquí, en el fondo, con estos dos pequeños acuerdos, por un lado, con realmente quien tendría más que ganar con el primero, con el de los activos energéticos, sería Ucrania, que dejaría de ver tan amenazado su suministro básico, y con el segundo, que quizás también quien más tendría que ganar es Rusia, porque digamos que ese frente le queda menos, no lo tiene que atender tanto, y al fin y al cabo es una concesión fácil que puede hacer porque realmente no estaba pudiendo ejercer un bloqueo efectivo sobre los puertos ucranianos. Entonces es una concesión sencilla, ¿no? Entonces son primeros pasos relativamente fáciles que dar por ambos lados, con lo cual invita a cierto optimismo, ¿no? Pero primero hay que ver hasta qué punto llegan a cumplirse, que lo veremos de aquí a las próximas semanas, ¿no? En el Mar Negro no lleva bastante tranquilo en lo que es el tema del transporte marítimo, el trasiego de buques mercantes, efectivamente con el muchísimo grano, tanto de Rusia como de Ucrania, para efectivamente para el tercer mundo, el sur global, como queramos llamarlo. Pero habrá que estar muy atento al tema de las infraestructuras energéticas, porque esta última semana se ha incumplido por ambos lados completamente. Ha habido ataques con drones, tanto a refinerías rusas como a infraestructura energética ucraniana. Entonces, veremos a ver. Pero bueno, esta dinámica, digamos, de paz por fascículos parece avanzar, parece que puede ser positivo. Quizás está avanzando por las cosas más fáciles, pero veo interesante esta dinámica y creo que puede ser muy positiva para avanzar en un acuerdo. Bueno, pues a la espera de conocer más detalles, en los próximos minutos se espera también una declaración por parte del Kremlin. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Juan Antonio. Eliseo, un placer, como siempre, teneros por aquí. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Precisamente mirando al Kremlin, vamos a conectar rápidamente con el presidente ruso Vladimir Putin anunciando una rotación militar. Primeras imágenes del presidente ruso tras este acuerdo de esta tregua energética y marítima. Escuchamos ya a Vladimir Putin.